Gálatas 5, 22 al 25, rapidito. Dice acá la escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El mensaje de hoy es fructificando en el Espíritu. Continuamos la serie que tiene que ver con el Espíritu Santo, la serie Comunión con el Espíritu Santo. Y hoy estaremos viendo brevemente fructificando en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 nos habla a nosotros desde el verso 22 hasta el 25 de lo que es el fruto, o mejor dicho, la manifestación del fruto. Hay personas que dicen, no, porque el fruto son 9 frutos del Espíritu. No, es un fruto que tiene diferentes manifestaciones y podemos identificar a través de este pasaje al menos 9 de ellas. Habla del amor, habla del gozo, habla de la paz, habla de la benignidad, habla de la paciencia, habla de la mansedumbre, habla de la templanza, del dominio propio. Y yo me preguntaba, ¿qué podemos utilizar para la introducción del mensaje de hoy acerca de manifestar el fruto o de fructificar en el Espíritu? Cuando vemos ese pasaje nos habla de que fructificar en el Espíritu está en uno manifestar a través de nuestras vidas que el Espíritu de Dios de alguna manera está trabajando y está reflejando el carácter del Padre. Entonces yo estaba buscando ejemplos, estaba buscando anécdotas, estaba buscando historias que nos hablasen acerca de fructificar en el Espíritu. Y cuando pensaba que tenía una muy buena, que quizás la comparte en el segundo servicio, pero cuando pensaba que tenía una muy buena, mientras estaba sentado ahí en la adoración, el Señor brevemente me presentó una imagen de 2 historias. De 2 historias. Una de ellas, el pasado lunes tuve una cena junto con la pastora, con una pareja amiga nuestra que queremos mucho, que valoramos mucho, y estamos hablando de diferentes temas. Y en un momento estamos hablando acerca de política, de lo que sucedió en nuestra hermana República de Haití y todo esto. Y comenzamos a hablar de los nacionales. Y me dice el hombre de ese matrimonio que vive en el penthouse, en un penthouse aquí en Naco, cerca del lugar de donde voy a hablar ahora, de esa primera historia. Me dice, pastor, ¿usted sabe qué? Hay cosas que uno a veces no valora. Mire, pastor, hay una familia, cuando menciona el nombre de la esposa, cuando ella y yo estamos sentados a veces en la terraza y miramos hacia abajo, hay una familia que nos llama mucho la atención. Miren, ellos viven como en un anexo, en una parte de una casa, de un edificio, o mejor dicho, de un local comercial de 2 pisos, hicieron un anexo en el techo, y esta familia vive ahí en ese techo. Ellos son haitianos, me dice él. Pero mire, pastor, usted tiene que ver ese escenario. Cómo esa familia, usted lo ve a él, a ella, usted ve los niños correteando, él se sienta a veces ahí y mire, ojalá muchos de nosotros tuviéramos la felicidad que yo veo que esa gente tiene. No, ellos no tienen el dinero, pero ellos como que reflejan que tienen una felicidad y una paz. Le digo yo a ellos, ¿sabes qué? Es una casualidad que tú me digas esto. Esa familia que tú dices, ella, antes de haber demolido eso, él trabaja con esos ingenieros de ahí y ella
es la que vende fruta. ¿Tú has visto una frutera cuando tú sales del apartamento tuyo, que tú ves una frutera que tú ves ahí? Sí, ella es esa frutera. Que ahora tú no la ves porque tuvieron que mover el carrito. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué esa persona con esa escasez pueden tener eso que tú ves desde tu penthouse? Así mismo le dije yo a ellos en medio de la cena. Esa felicidad, esa paz, a pesar de que puedan tener situaciones, es porque ellos tienen a Cristo y el Espíritu de Dios obra en sus vidas. Esa historia son ellos dos. Es Mariana, es Willy. Mariana y Willy, ustedes lo ven ahí. La razón por la cual ustedes ven a Mariana últimamente y no a Willy, porque Willy fue sometido a una cirugía. Y estando en el hospital recién operado y todo eso, me llama: pastor, yo estoy bien, pastor, ya salí de la cirugía. Y yo: Willy, qué bueno. Eso es Willy, Mariana. Entonces, cuando hablamos de gozo, paz, a veces pensamos que gozo tiene que ver automáticamente con viajes, resort, apartamentos, vehículos. Que la paz tiene que ver con abundancia y que no hay crisis, no hay que pagar deudas ni nada de esto. Pero es el fruto del Espíritu obrando en medio nuestro. La segunda historia, breve también, que quiero hacerle, es que ayer tuvimos que atravesar por el dolor de acompañar a una persona que amamos mucho también de esta casa. Estoy hablando de nuestra amada hermana Digna, que está sentada ahí atrás. Digna perdió a su hermano. Estuvimos orando por un joven, 40 y pico de años, fuerte, todo un futuro por delante. Sufrió un ACV y un segundo ACV, no se recuperó a causa de no solamente que había convulsionado, sino por el tiempo prolongado antes de ser llevado. El punto es que ayer en medio en la funeraria, mientras estábamos compartiendo, llegó una amiga muy cercana de ella y la toma de la mano y comenzamos a hablar. Y digo yo, la razón por la cual Digna, a pesar de la tristeza profunda que tiene, le dije yo, a pesar de la profunda tristeza de sus lágrimas, la razón por la cual Digna está en pie, por la cual ella tú la ves con una paz en medio de todo este dolor, de que su hermanito haya partido con el Señor, es porque ella tiene el Espíritu de Dios. Ella tiene a Cristo. Y esa es la diferencia. Cuando salgo de la funeraria, nos despedimos, yo le dije a ella: Digna, nos vamos a ver quizás el domingo o el lunes, yo paso por tu casa para verte. No me imaginaba que iba a estar aquí hoy. Pero la razón por la cual ella puede estar aquí hoy en pie no es porque sea una religiosa o una fanática. Es porque en medio de la tristeza y el dolor ella puede estar en pie. Porque el Espíritu Santo manifiesta su fruto a pesar de su dolor y a pesar de su pérdida. Manifiesta su fruto a pesar de las situaciones que Mariana y Willy pueden atravesar. Y de eso es que en los próximos 20, 25 minutos estaremos hablando. Fructificar en el Espíritu. Es la presencia de Dios manifestándose a través de nosotros. Lo primero que yo quiero que resaltemos hoy es que todo nacido de Dios, óyeme bien, todo aquel que es nacido de Dios está llamado a ser fructífero. Todo el que es nacido de Dios está llamado a ser fructífero. Y cuando hablo de está llamado a ser fructífero, es porque cuando tú y yo nacemos de Dios, en ese momento tú y yo adquirimos el ADN del Padre, de nuestro Padre eterno. Es en ese momento que nosotros cargamos, es implantado en nosotros la semilla del Padre. ¿Cuál es la semilla del Padre? Es el Espíritu. Su Espíritu es implantado en nuestras vidas.
La razón por la cual, y eso lo hemos visto anteriormente, que vemos en Génesis, cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, Dios puede decirle al hombre que sea fructífero, que se multiplique, porque en el momento en que Dios crea al hombre a imagen y semejanza y sopla sobre el hombre aliento de vida, en ese momento el hombre adquiere la habilidad de ser fructífero, porque carga la genética de Dios, una genética que fue alterada. Ustedes saben que biológicamente, cuando la genética es alterada, el producto o el fruto que siga o que luego se va a manifestar no es igual al original, porque la genética ha sido alterada. Tu genética y mi genética fue alterada a causa del pecado. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, Cristo Jesús pagó el precio en la cruz. Cristo Jesús venció la muerte y todo lo que la muerte implicaba o el pecado implicaba para nosotros. En ese momento, la genética que había sido alterada a causa del pecado es desplazada por el ADN de Dios. Por tanto, la habilidad del hombre y de la mujer de fructificar en Dios le es devuelta. En pocas palabras, no hay una sola excusa. No hay una sola excusa para ninguno de los que están aquí presentes y para ninguno de los que puedan estar viendo posteriormente este video. No hay excusa alguna para ser estériles espiritualmente hablando. No hay excusa alguna para que los años nos pasen a nosotros y no fructificar, no manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. No hay manera alguna que tú puedas tener como excusa el hogar donde fuiste criado, el padre que tuviste, la madre que tuviste o que no tuviste y razón por la cual eres lo que eres hoy. No hay excusa alguna. Porque si eres nacido o eres nacida de Dios, quiero que entiendas que tienes el llamado y tienes la capacidad a ser fructífero. Ahí habla en Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu. Porque el Espíritu Santo recuerda lo que nos dice la palabra, que cuando tú y yo nacimos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y es un sello, dice que es el sello de Dios en nosotros como garantía de la herencia que hemos recibido y que se habrá de manifestar de manera plena en la eternidad. Todo aquel nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo no estoy hablando en este momento acerca del bautismo del Espíritu. Yo no estoy hablando de las manifestaciones del Espíritu. Yo estoy hablando de que el Espíritu de Dios habita en todo aquel que le ha recibido a Dios por Padre. ¿Cuál es la excusa entonces? Algunos estarán pensando ahora, el pastor me está juzgando. El pastor me está juzgando. Es fácil, Javier, juzgarme. Es fácil, Javier, evaluarme porque él no sabe lo que yo hago para el Señor. Pero mi relación con Dios es personal. Es cierto. El trato de Dios conmigo es privado. Es cierto. Pero es una verdad a medias. Porque el trato privado de Dios con tu vida ha de ser manifiesto públicamente. Voy a repetir esto. Lo que Dios trata en la recámara de tu alma o de tu espíritu ha de ser manifestado públicamente. Hay dos características de un fruto. La primera de las características que tiene un fruto es que todo fruto es visible. Cuando tú estás en un campo o cuando tú estás atravesando por un lugar donde hay muchos árboles frutales y tú no ves fruto alguno, tú dices, ese árbol no tiene frutos. Parecerá que es obvia la respuesta, pero no es tan obvio cuando hablamos de las cosas espirituales. Porque hay personas que quieren decir que son fructíferos, sin embargo sus ramas solamente están llenas de hojas verdes.
Ciertamente tienen un verdor que llama la admiración de los artistas para poder pintar, para poder fotografiarle. Pero ¿de qué le sirve tener ramas con un verdor tal si nunca nadie podrá degustar o ver los frutos que ha de cargar? Todo fruto es visible. Eso es una característica. Aún aquellas plantas cuyos frutos se dan debajo de la tierra, ¿verdad? Conocemos algunos frutos como la yuca y otros más, ¿verdad? Que es debajo de la tierra. Pero aún así, hay una manifestación externa donde tú identificas que ya esa planta tiene fruto. Y cuando tú la sacas, tú ves el fruto. Porque siempre es visible la manifestación. Ahora, la pregunta que te hago hoy es: ¿qué fruto del Espíritu tú y yo estamos exhibiendo? Cuando la persona se relaciona contigo, las personas pueden percibir el amor de Dios. Cuando las personas se relacionan contigo, las personas pueden recibir o percibir la paz de Dios gobernando tu pensamiento, gobernando tu corazón, que en medio de una crisis, en medio de una pérdida, en medio de un dolor, tú puedes mantenerte firme porque tu paz es la paz que viene de parte de Dios y no de la circunstancia. ¿Cuál es el fruto que otros están viendo? ¿Cuál es la manifestación, mejor dicho, del Espíritu que las personas están percibiendo? Cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, ¿cómo tú respondes? Tú eres de los que le dicen a la persona dos cosas como tienen que decirle, como se lo merece. Tú eres de aquellos que cuando te dicen algo o ves un comentario en las redes sociales, inmediatamente coge tu celular o cualquier dispositivo y comienza a responder o a comentar. Porque quiero decirte algo, eso es falta de dominio propio. Y falta de dominio propio es una evidencia de que de alguna manera el Espíritu Santo no se está reflejando en tu vida en esa área. Porque el fruto tiene que ser visible. No me digas que tú tienes el amor de Dios, pero que está encubierto. Y de alguna manera nos convertimos en agentes secretos del cielo. Agentes secretos del cielo. Tenemos amor, tenemos paciencia, tenemos dominio propio, pero nadie lo sabe porque estamos encubiertos. Somos agentes encubiertos. No hay tal cosa. Tú y yo estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu, porque la palabra dice en Romanos capítulo 1 que la creación misma, óyeme bien, la creación misma da testimonio de Dios. Y es impresionante cuando tú tienes que pasar por la carretera y tú ves una montaña preciosa y tú testificas, wow, definitivamente Dios es maravilloso, Dios es grande, solamente Dios. O cuando está frente al mar. Yo soy una persona que más contemplo el mar que las montañas. Soy más de mar que de montaña. Cuando yo estoy frente al mar, cuando yo veo el oleaje, cuando veo ese mar azul, cuando yo veo el sol, ¿verdad? Ocultándose ya como 6 de la tarde y yo veo como lo que queda así, así reflejándose en el mar, yo digo, definitivamente Dios es grande. ¿Y cómo es posible que cosas inanimadas puedan testificar mejor acerca de la grandeza o de la presencia de Dios que nuestras propias vidas? Cuando la palabra nos dice en Romanos capítulo 8 que nosotros, si somos hijos, somos vivificados por el Espíritu Santo. Somos vivificados. El problema es que muchos de nosotros operamos como zombies espirituales, muertos en vida. Sí, como eso, el tema de los zombies, que son muertos pero que están vivos. Así somos nosotros muchas veces. Decimos que estamos vivos en Cristo Jesús. Hemos sido vivificados. Pero cuando van a buscar fruto en nosotros, no hay fruto porque estamos muertos. Zombies espirituales. Pero vemos una segunda característica del Espíritu y es que del fruto. Y es que el fruto revela la naturaleza del árbol. No es en vano que el Señor en un momento determinado habla que un árbol bueno da frutos buenos y que un árbol malo da frutos malos.
Pero un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Tú no puedes obtener de una planta de aguacate mangos. ¿Por qué? Porque cada fruto revela la naturaleza del árbol de donde proviene. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento también es, ¿qué naturaleza revelamos nosotros por el fruto que estamos evidenciando? Mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras, mi reacción ante los desafíos en cuanto a la fe. ¿Cuál es el árbol que yo estoy reflejando a través del fruto? Porque el fruto revela la naturaleza del árbol. Es una característica inequívoca. Todo fruto es visible y todo fruto revela la naturaleza del árbol. Por eso es que en los versículos anteriores del verso 22 de Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne. No nos vamos a detener ahí, pero habla de las obras de la carne. Y hay todo un listado de cosas, de pecados, de actitudes, que todo revela de que la carne está operando, está reinando en esa vida. Es por esa razón que en una de sus cartas el apóstol Pablo habla de despojarnos del viejo hombre que está viciado de la carne y que tenemos que revestirnos del nuevo que es según Cristo. Porque lamentablemente hay personas que se han bañado en la sangre de Cristo, pero vuelven y se ponen la misma ropa sucia, viciada por la carne. Si tú y yo hemos sido regenerados, si hemos sido limpiados o purificados por la sangre de Cristo, entonces tenemos que revestirnos del nuevo hombre que es según Él. En pocas palabras, si tú y yo hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, entonces el fruto que debe de exhibir las ramas nuestras debe ser un fruto conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la condición, óyeme bien, la condición del corazón será determinante. Será determinante en la cosecha esperada. La condición del corazón será determinante en la cosecha esperada. Cuando leemos Jeremías capítulo 17, verso 10, habla del corazón. Y el verso 9 habla de que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Pero el verso 10 habla de que cuando el corazón es malo, por más cosas que Dios se le haya revelado, el corazón, sus obras serán malas. Entonces nos damos cuenta de algo, que muchas veces, aunque la semilla es buena, si el corazón no está en una condición adecuada, entonces el fruto no será visible. Cuando leemos Lucas capítulo 8, al igual que Mateo capítulo 13, ambos pasajes hablándonos a nosotros de la parábola del sembrador, podemos darnos cuenta de algo, que el tema no era la semilla, era el terreno en donde caía la semilla. Entonces el tema aquí no es el espíritu, el tema aquí no es Dios, sino el corazón que quizás no está preparado adecuadamente para que esa semilla pueda fructificar según su diseño. De ahí es que los campesinos, antes de sembrar, preparan la tierra. Tienen que arar el terreno, tienen que condicionar el terreno. Hay una responsabilidad del campesino de que esa buena semilla, para que pueda cumplir su propósito, la tierra tiene que estar preparada. Hay una responsabilidad tuya y mía para fructificar en el espíritu. Se lo queremos dejar todo a Dios. Dios lo hará, Dios me tocará, el Espíritu Santo lo hará. Yo solamente me rindo a Él. Yo me rindo a Él y Él tiene que hacerlo. No, es una posición cómoda e irresponsable para nosotros tomar las riendas en las manos y tomar decisiones radicales para remover todo lo que está viciando nuestro corazón y que hace inoperante o infructífera la buena semilla del Espíritu que ha sido implantada por el Padre en nuestras vidas. Estamos hablando de fructificar en el Espíritu.
Yo no estoy hablando en este momento de manifestaciones ni del poder de Dios. Ahora bien, sí quiero decirte, queremos manifestación, queremos poder, queremos unción. Para tú y yo ver todas esas cosas, tenemos que aprender a cooperar. Cuando tú y yo no cooperamos con el Espíritu, entonces no podemos operar en su poder. Para operar en el poder de Dios, tenemos que cooperar con el Espíritu. Mientras nosotros seamos una iglesia cómoda, mientras nosotros seamos una iglesia religiosa, una iglesia que está quejándose y que si no me atienden, que si no me llaman, que si no me buscan, si no me saludan, si no me esto, si no me aquello, nunca veremos entonces a Dios obrar de manera poderosamente en nuestras vidas y en nuestra congregación y en nuestra nación. Porque para aprender a operar en lo sobrenatural del Espíritu, tenemos que cooperar. ¿Cómo cooperamos? Preparando nuestros corazones adecuadamente para fructificar en el Espíritu. Dejémonos ya de una posición egoísta, de querer recibir, de querer experimentar, y vamos nosotros a invertirnos para fructificar en el Espíritu. Lo segundo que quiero resaltar de manera puntual así, ¿verdad? Porque todo esto eran como subtemas. Es que el fruto del Espíritu a través nuestro nos lleva a tener una vida victoriosa. El fruto del Espíritu. Dice verso 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El verso 23 al final dice: contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere? Cuando leemos los versos anteriores, nos damos cuenta de la ley del pecado. Y la ley del pecado es la que nos lleva a nosotros a esclavitud. La ley del pecado es la que nos lleva a derrota. La ley del pecado es la que nos lleva a nosotros en una posición inferior a la cual Dios nos llamó. Ahora, cuando tú y yo fructificamos en el Espíritu, no hay ley alguna que pueda prevalecer. Por tanto, tu vida y mi vida será una vida victoriosa. Una vida victoriosa es una vida no solamente que se manifiesta el poder de Dios, sino que todo lo que Dios estableció se manifiesta a través nuestro. Finalmente, fructificar en el Espíritu no significa que ignoremos nuestras realidades naturales. Es que escogemos revelar la verdad espiritual y seremos victoriosos. El gozo, la paz, la paciencia. Paciencia no es sinónimo de que ya tú tienes las cosas en las manos. La paciencia es una posición que tomamos en el Espíritu, basado en la convicción de aquel en que prometió. El gozo es una posición que tomamos en el Espíritu, no basado en la alegría o tristeza que podamos experimentar en un momento determinado, sino que es una posición que está determinado en aquel que nos llamó. Y así podemos hablar cada una de las diferentes descripciones de la manifestación del fruto del Espíritu. Hay una vida victoriosa destinada para ti, pero tú y yo tenemos que fructificar. El tiempo avanzó, ¿verdad? Faltaban todavía unas cuantas cosas, pero si hay algo que queremos llevarnos hoy, es entender eso. Tú y yo como hijos estamos llamados a fructificar. El Espíritu de Dios nos anhela. Y Dios ha prometido que cosas mayores aún que la que hizo su Hijo mientras estuvo en la tierra, haremos nosotros. No porque seamos superiores, sino porque no existe ahora una limitación de tiempo y espacio a nuestras vidas. Como sí
nuestro Señor lo tuvo cuando anduvo en lo terrenal. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que obra en tu vida y en mi vida. Hay un llamado de Dios. Y quizás aquí hay personas cuyos corazones heridos, cuyos corazones dañados, están en una posición de apocamiento, están en una posición de estancamiento. Pero yo vengo a decirte hoy, ya basta. Ya basta. Tú no eres ningún indefenso. Tú no eres ninguna vulnerable. Eres el hijo, eres la hija del Dios eterno, del Dios todopoderoso, de aquel que es, que era y que será. Eres príncipe, eres princesa, eres rey y sacerdote. Levántate con autoridad y comienza a fructificar. Vamos a dejarnos ya de niñerías. Vamos a dejar eso atrás. Eso es una maldición. Óyeme bien. Tratar de nosotros de usar ese equipaje para excusarnos, para escondernos y para justificar nuestra esterilidad espiritual no es más que una cobardía. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y resplandece, porque te alumbrará Cristo. Iglesia, es tiempo de fructificar en el Espíritu. No necesita una experiencia externa, no tiene que ir a una campaña de avivamiento, no tiene que ir a una iglesia determinada, no tiene que escuchar una adoración particular. Solo tiene que tomar una decisión, porque ya eres hijo, eres hija, eres nacido de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti. Permite que fluya, permite que toda obra de la carne que todavía está viva en ti o en mí sea removida, para que el fruto del Espíritu sea manifiesto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.